Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos a todo el mundo. En este caso estamos transmitiendo desde el campus sur de la Universidad de Anáhuac, México. Hola a todos. Me gusta mucho saludarlos en este día viernes 24 de el mes de febrero del año 2023. Ok. Entonces, saludarlos y bueno, pues el día de hoy tenemos a un invitado sumamente especial. Se trata ni más ni menos que de Carlos Fuentes. ¿Ah? Carlos Fuentes es un actuario. En primer lugar, bueno, pues él obtuvo la licenciatura en física por la Universidad Nacional Autónoma de México. Él además tiene una maestría en matemáticas en UCLA y un MBA en la Escuela de Negocios de Yale University. Carlos es fellow de la Sociedad de Actuarios, es fellow de la Conferencia de Actuarios Consultores y es miembro de la Academia Americana de Actuarios. Carlos ha trabajado en aseguradoras, reaseguradoras y consultoras en Estados Unidos y en Inglaterra. Además, Carlos es fundador y presidente de Axiom Actuarial Consulting y socio principal en U2 Store. Axiom tiene clientes en los sectores privados y públicos en los Estados Unidos y además en otros países. Antes de Axiom, Carlos fue Vice President y jefe de actuaría en Delta Dental y vicepresidente de Aon Consulting. Pues entonces, sin más, yo estoy muy emocionado por recibir a Carlos en este día, en este seminario Bahir. Hola de nuevo, Carlos, bienvenido. Tienes bloqueado el micrófono. Sí, perdón. Gracias por la oferta, por la invitación. Me da mucho gusto estar con ustedes. Quiero decirles algo que es algo curioso. Yo estudié en la UNAM, pero tengo lazos con la Universidad de Anáhuac, porque cuando yo tomé el examen, el GRE, para el examen de admisión para universidades de Estados Unidos, fue un 12 de diciembre, un sábado, y el sitio era la Universidad de Anáhuac, el campus norte, que es donde están ustedes. Así es que esa fue la primera y única vez que yo he estado en el campus. Y recuerdo muy bien, porque no había transporte público, y fue un problema llegar, pero bueno, llegué. La otra cosa que quiero mencionar es que yo he tenido 3 amigos muy buenos, actuarios, egresados de la Universidad de Anáhuac, que posiblemente no conozcan, pero que en algún momento creo que algunos los van a conocer. Fernando Troncoso, egresado de la Anáhuac, posiblemente fue el primer asociado mexicano de la Sociedad de Actuarios. Esto no lo sabemos a ciencia cierta porque la Sociedad de Actuarios no mantiene ese tipo de registros, pero creemos que él fue el primero. A Fernando lo conocí cuando yo estaba empezando a tomar los exámenes y él ya era un consultor de muchos años y establecido. Y hicimos muy buena amistad a través de los años. De lo que yo me acuerdo mucho de él, lamentablemente él falleció, pero me acuerdo mucho de él que cuando hablábamos, él me saludaba y me decía, mi futuro fellow, lo cual yo se lo agradecí mucho porque hubo momentos en los que no tenía duda que lo iba a hacer y hubo muchos otros en los que tuve muchas dudas de poder lograrlo. Y él siempre me dio esa confianza que se lo agradecí entonces y hasta el momento se lo agradezco. Un gran amigo egresado de la Anáhuac.
Después seguramente conocen a Pedro Pacheco, que también es egresado de la Universidad de Anáhuac. Él es el director general de Prevem, una compañía de seguros de salud en México. Yo fui consultor de Prevem hace unos años. Pedro y yo desarrollamos una confianza, una amistad muy bonita, y hasta la fecha él está muy activo en las ciencias actuariales, tanto en Estados Unidos como en México. Nos hemos encontrado en Boston, por ejemplo, nos encontramos en Florida cuando yo era conferencista, y a mí me dio mucho gusto verlo y ver a un mexicano en un mar de gringos. Pedro es una persona que yo sé que está muy ligada a la Universidad de Anáhuac, y es un gran amigo. El tercero es James Almaraz, que también es un egresado de la Universidad de Anáhuac. Él vive en Miami. Él es director general de una compañía de corretaje, pero la educación actual que recibió le ha sido de mucha utilidad. Él y yo tenemos muy buena amistad. El año pasado su compañía y la mía colaboraron en 2 proyectos internacionales, y en estos momentos estamos licitando para un proyecto en Estados Unidos. Esos son mis amigos, y ahora yo tengo el gusto de estar colaborando con Daniel, con Lulú y con el departamento actuarial de la Universidad de Anáhuac, y en el futuro espero con los estudiantes también. Porque al dar esta presentación, una de las cosas que sucede cuando llegas a cierta edad es que te pones a pensar cuando tú estabas sentado y escuchabas a alguien hablar. Y eso es muy bonito. Entonces, para mí es un gusto estar con ustedes. Con eso quiero decirles, el propósito de la plática, que es una plática informal hoy, es compartir mis experiencias con ustedes. Espero que algunas de esas sean útiles, otras tal vez no, pero en todo caso, ustedes deberían decidir por sí mismos si lo que les digo tiene sentido o no. Lo más importante es tener un sentido crítico, y obviamente lo que yo diga son experiencias personales y lo digo desde mi punto de vista. Con eso quiero hablarles un poco sobre información académica y profesional, porque todos ustedes son jóvenes y algunos de ustedes tendrán interés en trabajar en Estados Unidos o en Inglaterra, o en tomar los exámenes actuariales que se ofrecen en Estados Unidos. Entonces, mi carrera fue un poquito, ¿qué diré? Bueno, mis planes, como yo tengo una licenciatura en física, fueron hacer investigación en física. Eso es lo que yo pensé que iba a hacer. Y tuve la oportunidad de hacer un posgrado en UCLA. De hecho, eso se lo debo en gran medida a mi director de tesis, el doctor Jorge Ise, que me guió, me dio las recomendaciones para obtener una beca que yo en mi vida había soñado era posible obtener, y vine a UCLA. Fue en UCLA cuando me enteré sobre la profesión actuarial en Estados Unidos. Obviamente yo sabía quiénes eran los actuarios, porque en la Facultad de México de la UNAM convivimos con los actuarios. Me interesó porque yo pensé que tenía el nivel matemático, y porque la carrera actuarial también involucra negocios. Y la otra cosa, esa carrera en ese momento era la mejor profesión en Estados Unidos. Mejor profesión en cuestión de estrés, que el estrés no era tan alto, y en cuestión de salarios, los salarios eran muy altos. De hecho, cuando yo estaba en UCLA, la demanda por actuarios era tan alta que muchas compañías estaban dispuestas a dar visas temporales a estudiantes que tuvieran el interés de tomar exámenes actuariales. No había garantía que los pasaran, pero eso era increíble. O sea, eso ya no sucede muy poco. Pero en ese momento, y así fue como yo pude quedarme en Estados Unidos. Me dieron una visa de 2 años, tomé los exámenes actuariales. Eso fue hace tiempo. Yo no me he mantenido al corriente en los exámenes actuariales, pero lo que sí sé es que la primera parte eran exámenes de matemáticas, y la siguiente era más de conceptos.
mi formación profesional en matemáticas, yo pensé me iba a ayudar muchísimo y no tendría yo ningún problema en pasar los exámenes. Sin embargo, lo que no consideré en su momento fue que la formación de un físico, un biomatemático, es muy diferente a la de un actuario. Mi formación era realmente en sistemas dinámicos y ecuaciones diferenciales. Eso es una cosa que un actuario nunca usa. Creo que ni siquiera han oído hablar de eso. Y al revés, ¿no? Los actuarios hablaban de teoría de riesgo, incluso de probabilidad, que yo nunca había tomado en mi vida. Entonces tuve que empezar desde cero, picar piedra desde cero. No tuve mucho problema con los exámenes actuariales de matemáticas, pero no quiero que crean que es fácil. Y ahorita les voy a dar unas estadísticas. Después una vez que pasé los exámenes de matemáticas, en ese momento, en ese tiempo, uno era asociado, que es como una licenciatura. Después uno va por el fellowship, que es como el doctorado. Y ahí me costó mucho trabajo porque el foco era en memorizar. Yo creo que los abogados quizás estudian así, ¿no? Hay que memorizar las leyes, este caso. Y yo no estaba acostumbrado. Mi formación académica, tanto en la UNAM como en UCLA, no era de ese tipo. Era más de razonar. Y yo lo digo porque si yo lo hubiera hecho desde el principio, hubiera escogido algo diferente, ¿no? Seguramente estudiar ciencias actuariales o alguna cosa, alguna profesión similar. Yo tomé el camino largo, pero finalmente pude pasar los exámenes. En la profesión actuarial, como ustedes saben, existen dos designaciones que son las más importantes, que es asociado y fellow. Eso era todo lo que existía cuando yo tomé los exámenes. El problema es que yo llegué a conocer a mucha gente que pasaba un examen o pasaba varios, pero nunca llegaba a obtener la designación. Eso era muy frustrante. O sea, una gente podía pasar 5, 6, 7, 8 años y al final quedaban con las manos vacías. Muy, muy frustrante. El sistema actual tiene microcredenciales, lo cual significa que después de pasar cierto número de exámenes, esas microcredenciales se las confieren al estudiante. Entonces ya uno no tiene las manos vacías. Y después de eso hay otra credencial que se llama Chartered Enterprise Risk Analyst, que es una lista de riesgo, que es otra buena credencial antes de ser asociado. Entonces en el camino ahora uno no está con las manos vacías, lo cual me parece muy bien, porque fue un tiempo muy difícil y sobre todo para aquellos, y yo me acuerdo, había gente que le faltaba un examen, estaban 3, 4, 5, 6 años y no lo pasaban. Y no lo pasaban. Y así, o sea, desperdiciaron mucho tiempo, ¿no? Lo cual fue muy difícil. Quiero decirles también que el sistema de exámenes de Estados Unidos ha cambiado. Y esto es importante que lo tomen en cuenta. El sistema, hasta yo diría a principios del año 2000, una cosa así, tenía la reputación de ser un sistema muy, muy estricto, donde yo me acuerdo cuando tomaba los exámenes, todos eran estudiantes muy buenos, pero sabíamos que la mayoría no los iba a pasar. Y de hecho, esta es la estadística que pude encontrar en la Sociedad de Actuarios. El 50% de los candidatos que eventualmente pasaban un examen, solamente 5% llegarían a ser fellows. Y el tiempo promedio de estudio eran 12 años. Es muchísimo, ¿no? O sea, 12 años es más que un doctorado. Eso ha cambiado y ahora el tiempo promedio son 5 años y los exámenes son más accesibles. De hecho, aquí tengo algunas estadísticas que las recabé de la Sociedad de Actuarios. En 1973 había 4.300 actuarios en todo el mundo. O sea, eran actuarios con designación de la Sociedad de Actuarios de Estados Unidos. En 1983 había 13.000 y en el año 2019 había 30.000. Entonces se pueden dar cuenta del incremento grandísimo en el número de actuarios. Estos no son candidatos, son actuarios con credenciales. El efecto, ustedes se lo pueden imaginar. Cuando la oferta de talento era muy, muy baja, los salarios eran altísimos. Y
no había desempleo. Y por eso la profesión se consideró la mejor profesión en Estados Unidos. Ahora la profesión sigue siendo muy respetable, los salarios siguen siendo muy buenos, pero ya ha habido casos de gente, actores que no tienen trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el mensaje que tengo para ustedes? El mensaje es el siguiente: no es fácil pasar los exámenes, de ninguna manera lo es, pero aquellos de ustedes que quieran hacerlo, me parece que ese es el tiempo idóneo para hacerlo, porque en 5 años me parece un tiempo razonable, y la preocupación que yo tendría es que qué tal si la sociedad en unos años cambia y los vuelve a ser casi inaccesibles. Entonces, si alguno de ustedes quiere hacerlo, yo creo que este es un muy buen momento para hacerlo. Esto es en cuanto al sistema de Estados Unidos. La otra cosa que quiero mencionar rápidamente es mi trabajo como actuario en Estados Unidos, mi experiencia laboral, y a partir de ahí quiero que hagan preguntas, comentarios, si los tienen, porque yo con mucho gusto intentaré responderlos. Si ustedes quieren trabajar en Estados Unidos como actuarios, es indispensable que tengan las credenciales actuariales o que hayan pasado algunos exámenes. A mí me ha tocado conocer gente de otros países que se han mudado a Estados Unidos porque se han casado, por lo que sea, y que son actuarios en su país, y que simplemente no pueden conseguir trabajo en Estados Unidos por no tener las credenciales. De hecho, en Estados Unidos hay universidades que ofrecen la licenciatura, la maestría y el doctorado en ciencias actuariales, pero eso no cuenta en el plano laboral. En el plano laboral lo que cuenta es ser asociado o ser fellow. Entonces, es algo que deben tomar en cuenta, y si pueden tomar exámenes ahora que son estudiantes, eso yo creo que es lo mejor que pueden hacer. Porque si uno tiene la idea de venir al país, a Estados Unidos o incluso a Inglaterra, con la designación, una licenciatura de otro país, simplemente no va a funcionar. Yo he conocido gente que se han dado de topes y han sufrido mucho porque simplemente no encuentran trabajo como actuarios. Entonces, esa es otra razón por la cual yo les sugiero que si hay interés, tomen los exámenes actuariales. Ahora, quiero hablarles rápidamente sobre mi experiencia laboral. He trabajado en varias compañías. Antes de fundar mi propia compañía, las dos últimas posiciones que tuve fue vicepresidente y jefe de actuaría en una compañía que se llama Delta Dental, y después fui vicepresidente en Aon, en la oficina en Boston. Por varias razones que en algún momento quizás les comente, yo siempre tuve la inquietud de tener mi propia compañía, pero no sabía qué hacer, cómo hacerlo, pero al final lo hice hace como 12 años. Y les puedo decir que es muy difícil, o por lo menos lo fue para mí, y también para la gente que he conocido, comenzar una consultoría actuarial, porque el mercado está dominado por, digamos, 5 o 6 compañías muy grandes, y hay quizás 10 compañías medianas. Entonces, para una compañía muy pequeña es muy, muy difícil. Lo que yo creo que me ha servido mucho ha sido, bueno, las credenciales actuariales y las credenciales académicas, pero eso no es suficiente. Es un proceso largo que involucra suerte. Yo conozco varias personas que lo intentaron, después de 2 o 3 años se gastaron todos sus ahorros y tuvieron que volver a trabajar. No es fácil, pero se puede hacer. Hay ventajas de tener su propia compañía. Una de ellas es que uno puede decidir el futuro de la compañía, en cierto sentido. Uno decide a quién contrata, a quién no, y la cultura, uno puede influir en la cultura de la compañía. El problema muy grande cuando uno empieza es que a veces no hay dinero para pagar lo que se debe pagar, y sobre todo si uno tiene familia es difícil. Entonces no es una solución fácil.
Pero bueno, se puede hacer. Yo estoy muy contento ahora. No es un camino fácil, pero no es el único camino para los actuarios. Hay muchos caminos que los actuarios pueden tomar. El tradicional es el ser empleado de una compañía. Y los actuarios siguen siendo considerados como una profesión de mucho prestigio en Estados Unidos. La ventaja también de la credencial de Estados Unidos es que es la credencial más conocida del mundo y eso le da credibilidad a uno. Eso no quiere decir, por cierto, que se abran las puertas de todos los países a un actuario con credencial estadounidense, por varias razones, y una de ellas es el costo. Yo he tenido clientes en América Latina y claro, o sea, ellos pueden conseguir actuarios por mucho menos. Ellos han trabajado conmigo cuando yo he tenido algo diferente, algo que puedo ofrecer. Y no, o sea, no abundan esas oportunidades. Las hay y pueden ser muy, muy buenas, pero hay que buscarlas. Finalmente, yo quiero rápidamente hablar sobre lo que yo considero las lecciones que he aprendido y qué haría diferente si yo pudiera volver a comenzar. Bueno, lo primero es que a mí me dio mucho gusto estudiar física y matemáticas, pero no fue la manera más directa de entrar al área actuarial. Quizás lo mejor hubiera sido, obviamente, estudiar actuaría, si eso es lo que yo quería. Sin embargo, en su momento yo no sabía, y bueno, así es la vida. También quiero decirles que la suerte juega un papel muy importante. A mí me ha tocado conocer gente con mucha suerte o con muy mala suerte. Y eso simplemente es algo que sucede en la vida. Por suerte yo me refiero a factores que uno no puede controlar. O sea, no me refiero a cosas que uno puede modificar aquí o allá, no. Simplemente hay cosas que uno no puede controlar, ¿no? No se puede enfermar, por ejemplo, eso no se puede controlar. Uno puede tener un accidente, uno puede estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado para una promoción, o puede no estarlo. Simplemente eso es suerte. Lo que sí podemos controlar es la disciplina, la perseverancia y los estándares de calidad. Eso yo creo que sí, y eso se puede hacer, ¿no? Y si uno pone el esfuerzo, pero debe ser un esfuerzo sostenido, no puede ser un mes o un año. Estamos hablando de décadas, ¿no? De la vida entera de uno. Al final, yo creo que es la mejor garantía de tener éxito. La otra cosa que yo nunca vi como importante, pero es súper importante, sobre todo cuando uno es emprendedor, es la habilidad de relacionarse con otras personas. Personas a nivel muy alto, a nivel muy bajo, con todo tipo de personas. Porque uno nunca sabe quién le va a dar una zancadilla sin ver o quién le va a tender la mano a uno sin pedirlo. Y eso es muy fácil, tener buenas relaciones con la gente, ser respetuoso y amable, es fácil, no cuesta ningún trabajo. Claro, no vamos a dejarnos que nos mangoneen ni nada de eso, ¿no? Pero el relacionarse bien con las personas es algo fundamental que yo no aprecié en su momento cuando era más joven, pero ahora es súper importante. Si yo contrato una persona y esa persona va a tener interacción con clientes y la persona no puede interactuar, simplemente no lo contrato, no, porque, o sea, hay relaciones que cuestan mucho trabajo desarrollar para que alguien vaya a perderlas en una hora, no es así. La otra que yo quiero también comentarles, que no vi en su momento, posiblemente por haber estudiado física y matemáticas, es la habilidad de comunicarse tanto verbalmente como por escrito. Es increíble para mí ver cómo gente profesionales a muchos niveles no pueden hablar y menos escribir. Es increíble, o sea, yo nunca me lo imaginé. Pero aquellos que pueden comunicarse de manera efectiva, en general tienen una ventaja muy grande. Eso no se ve mucho cuando uno empieza la carrera, se ve más a media carrera, digamos. Y es una diferencia grandísima que yo no vi. O sea, yo lo empecé a ver después, lamentablemente. Pero bueno, ustedes están jóvenes, ustedes lo pueden tener en cuenta desde ahora. Y para terminar, quiero ofrecerles unas observaciones a manera de conclusión.
La primera es que aquellos de ustedes que quieran tomar los exámenes actuariales americanos, bueno, tienen una gran oportunidad por estar en la NAWAC, porque yo sé que Daniel y yo sé que los profesores en la universidad han hecho un esfuerzo muy grande por establecer una relación fuerte con la sociedad de actuarios, y ustedes tienen todo el apoyo. Entonces, si lo quieren hacer, este es el momento. Tienen todas las facilidades. Claro, hay mucho trabajo, no es fácil, no es fácil. Y no van a pasar todos los exámenes. Pero aquí no importa. Si recuerdan 5 veces, claro, hay que pasar la primera, uno es lo que quiere, ¿no? Pero cuando yo tomé exámenes, era muy raro que una persona nunca hubiera fallado un examen. Muy raro. De hecho, yo no conozco ninguno. Y también me tocó ver que había gente que pasaba casi todos los exámenes y después cuando trabajaban no eran los mejores. Y había gente que había fallado exámenes, se volvió a sentar, volvió a hacer el esfuerzo y les fue muy bien. O sea, aquí la idea es que lo importante es pasarlos. Si no lo pasan a la primera, no se sientan mal. Yo sé que es difícil no sentirse mal. Pero la perseverancia es súper importante. Es difícil, pero quiero ahora despedirme con lo que yo llamo el teorema troncoso. ¿Se acuerdan de Fernando Troncoso, quien yo conocí cuando yo era estudiante y él era un profesional hecho y derecho? Es el teorema de que se puede. Y eso es cierto. Bueno, con esto cierro la presentación, 30 minutos. Si tienen comentarios o preguntas, con mucho gusto, por favor. No haga eco. Se hace. Sí, no escuchamos. Listo. Es que estaba batallando para quitarle el miedo a la compu. Bueno, pues muchas gracias, Carlos, por la presentación. Muchas gracias por platicar con nosotros. Fíjense, ahorita que estábamos acá, pues me di cuenta de la reacción de los chicos cuando empezaste a platicar sobre, por ejemplo, las soft skills. Qué importantes son y qué soslayadas las tenemos mientras que estamos estudiando. Oye, en tu experiencia, porque ahorita nos estás platicando sobre, por ejemplo, la situación de no pasar exámenes. En tu experiencia, más o menos, ¿cuánto es lo que suele reprobar una persona cuando está preparándose para convertirse en fellow? ¿Cuántos exámenes reprueban, por ejemplo, los actuarios a tu cargo antes de volverse fellows? Bueno, eso ha cambiado mucho, ¿no? Yo diría que, digamos, hace 20 años o 30 años, yo diría que por cada examen que pasabas, reprobabas 2 veces, fácil, en promedio. O sea, a mí me tocó ver gente que tomaba exámenes 5 años. Y al final, ¿tú te imaginas tomar un examen 5 años y al final pasarlo? Yo me acuerdo que algunas gentes, yo nunca había visto esa reacción. O sea, gritaban, felices, ¿no? Bueno, eso fue entonces. Ahora yo me imagino que más o menos 2 exámenes. O sea, por cada examen que pasas lo tomas quizás 2 veces. Y ahora la ventaja también es que cuando yo los tomaba, había exámenes, los exámenes de fellowship, los podías tomar solamente una vez al año. Entonces, si fallabas, era un año de esperarse. A mí me tocó, o sea, a mí me tocó uno que lo tomé 3 veces, ¿cómo me acuerdo, no? Y era muy duro, ¿no? Y las 3 veces que lo tomé, para pasar necesitas un 6. Y aquí lo que vale es pasar, no importa con qué lo pases, ¿no? Tomé 5, 5 y 8. Y cuando saqué el primer 5, digo, bueno, está bien. El segundo 5, ahí sí me estaba yo jalando los cabellos, porque estabas tan cerca. Pero no. Pero bueno, mi punto es el siguiente. Si ustedes los toman y no lo pasan a la primera o a la segunda, no se desanimen. Al principio realmente hay que como calibrarse, ¿no? Porque uno llega pensando, yo saqué 10 en tal materia, pues aquí la voy a pasar igual. Y no es así, ¿no? Hay que calibrarse. Lo importante es no
no dejar de intentar. Qué importante que nos digas eso. Déjame decirle algo a los estudiantes con los que estoy ahorita mismo. Los voy a enfocar. Ahí están mis alumnos ahorita mismo. Estos son los chicos que ahora mismo están tomando la clase de teoría del riesgo. Sí. Fíjate, yo quiero decirle a Carlos algo que pues igual quiero que quede para todos, para todos. ¿Cómo estamos acostumbrados? ¿Cómo estamos acostumbrados a sacar buenas calificaciones y a sufrir cuando no sacamos buenas calificaciones? Ya no digamos cuando reprobamos una materia, ¿no? Y resulta que viene este fellow de la Society of Actuaries a decirnos que él mismo, antes de obtener el fellowship, reprobó algún examen 2 veces, cuando se trataba de esperar todo un año para poder decir que había pasado la materia. ¡Guau! Con eso, ¿no? Ok. Yo reprobé, Daniel, más de una vez, más de un examen. Y eso era o sea, no. Es más, déjame comentarte, un examen que no sé si lo ofrezcan ahora o no, era un examen de macroeconomía. Y yo tenía un amigo que él tenía un posgrado de MIT en economía. Y él nunca lo pudo pasar. Pero la razón, él sabía, o sea, no había duda de que él sabía. Él sabía más de lo que el examen. Pero el examen eran preguntas muy puntuales a velocidad. O sea, tenías no sé cuántas que a darle. Y él no era de los que pensaba y razonaba y todo. Y yo le dije muchas veces, o sea, olvídate de eso, nada más, tú puedes hacerlo, ¿no? Enfócate a estas áreas y agarra velocidad. Y él nunca pudo hacerlo, ¿no? Pero de que tenía el conocimiento lo tenía. Pero bueno, así sucedió. Para mí fue la persona con más conocimiento de economía que yo conocí tomando exámenes, posgrado en MIT. No lo pasó. Y hubo gente que se enfocaba como yo, ¿no? O sea, yo me agarraba, yo así la agarraba, ¿no? Ese es el tipo de preguntas que quieren. Tengo 3 horas para el examen y contrarreloj, ¿no? O sea, me pasaba yo todo el tiempo practicando contrarreloj. Y él no lo hacía, porque él era de los que le gustaba pensar y hacerlo con calma. Qué bárbaro, qué difícil. Aquí hay una pregunta en el chat. Ahorita te doy el habla, Jaime. Mientras quiero pasarle a Carlos la pregunta que está en el chat. Es una pregunta difícil porque, vamos, yo conozco la respuesta, pero creo que es bastante larga. Entonces, nuestro expositor, a ver, Carlos, ¿qué nos dices? Dice Isra, hola, ¿cuáles son los exámenes requeridos y si conoces alguna buena guía? Bueno, bueno, la respuesta es que no sé por esta razón, espérenme. El syllabus cambia como cada año lo cambia, ¿no? Pero yo sí sé que si van al website de la Sociedad de Actuarios, ahí les va a dar la lista de exámenes que se deben tomar para, por ejemplo, para ser asociado, para ser fellow. Está todo. Está el temario y todo. En cuestión del material, si es un alumno tuyo, Daniel, o un alumno de la NAWAC, bueno, la ciudad también va a tener esa información, pero lo que podemos hacer ahora que ustedes están, me refiero a la Universidad de NAWAC con relaciones cercanas a la Sociedad de Actuarios, es pedir recomendaciones o ponerlos en contacto a sus estudiantes, que yo lo puedo hacer, con estudiantes en Estados Unidos o con gente de la Sociedad de Actuarios, para que los ayuden, ¿no? Porque yo lo tomé, déjenme decirle, yo tomé los exámenes hace mucho tiempo. Les voy a confesar algo. Una vez que los pasé, yo me quería olvidar de todo lo que fuera exámenes. Ya no quise saber nada, estaba harto. Y después de eso he estado muy ocupado con mi trabajo. Pero lo que sí podemos hacer es buscar la información y ponerlos en contacto con gente que sepa, con estudiantes incluso en Estados Unidos, que yo creo les serviría mucho a ustedes. Muchas gracias, Carlos. En complemento de lo que nos platica Carlos,
Eh, Le puse un mensaje ahí en el chat a Isra. Es el sitio de es la liga, el sitio de la Society of Actuaries, en donde habla precisamente sobre los requerimientos actuales para hacer los exámenes. Yo pienso que es muy importante, que de lo que nos dijo Carlos, es muy importante la cuestión del contacto profesional con, por ejemplo, la SOA. Ok, adelante Jaime, por favor. Hola, bros, hola, actuario, ¿qué tal todos? Oiga, actuario Carlos, yo le quería preguntar, en el sentido de que nos dice que hay oportunidades, pero que también son limitadas en Estados Unidos, y ahorita en esta incertidumbre que tenemos pues, nosotros como estudiantes, ¿no? De que acabas la carrera y dices, bueno, ¿qué estudio? La maestría, estudio para la SOA, se presentan otras oportunidades, no sé, los actuarios, pues ahora sí que cabemos en todos lados, creo. Pero, o sea, si nosotros que ahorita no sabemos qué queremos hacer, usted en su experiencia, o sea, ¿qué nos recomendaría dónde poner nuestros esfuerzos? ¿En una maestría o en los exámenes SOA? Bueno, yo creo que eso depende. Si tu intención es en algún momento trabajar en Estados Unidos o digamos en Inglaterra, no hay opción. La única opción es los exámenes actuariales de Estados Unidos o de Inglaterra. O sea, no hay de otra. Si la idea es trabajar en México o en América Latina, entonces la maestría podría ser una buena opción, ¿no? Ahora, déjame decirte, en Estados Unidos y en Inglaterra es muy interesante porque la profesión actual es muy diferente en Estados Unidos. En Estados Unidos e Inglaterra, tener una maestría o tener un doctorado es como no tener nada en cuestión actuarial, ¿no? Lo que vale son los exámenes. Claro, si uno es ingeniero o uno es profesor, ahí sí es otra cosa, ¿no? El doctorado cuenta muchísimo, la maestría. Pero en el área actuarial en Estados Unidos, lo que cuenta, y en Inglaterra, son los exámenes. O sea, además, a mí me tocó ver, por ejemplo, una persona que, o sea, sin exámenes, sin nada, ¿no? Tuvo mucha suerte y lo trajeron de su país a Estados Unidos, sin ningún examen, en un muy buen trabajo, una muy buena posición. Pero lo que pasa muchas veces es que hay despidos o lo que sea. Y esta persona se pasó como 5 años sin trabajar, o sea, muy difícil, ¿eh? Tuvo que trabajar de lo que sea, ¿no? Manejando taxis. Entonces, y eso por no tener los exámenes. Entonces, mi consejo es, si tu intención es Estados Unidos, exámenes. Si tu intención no es Estados Unidos o Inglaterra, entonces la maestría. Y en todo caso, si no sabes, yo lo que haría en tu lugar es intentar 1 o 2 exámenes de la SOA. Digo, hay gente como yo que me costó mucho trabajo, pero hay otros que o sea, simplemente lo tienen. Yo nunca pude entender cuál era el perfil de la persona que los podía pasar así, porque mi amigo de MIT no pudo, pero yo conocí a otra gente que, o sea, así los pasaban, no todos, pero quizás seas tú uno de ellos, o sea, no sabes hasta que no intentas. Vale, muchas gracias. Gracias. Pues aquí los muchachos están diciendo, oh my God. Oh my God, ¿es bueno o es malo? Es malo. ¿Pero por Están qué? asustados. No, aquí hay alguien que dice que es bueno porque ya están pensando en presentar exámenes actuariales. Oigan, pues miren, precisamente a propósito de lo que nos está comentando Carlos, sobre su amigo que tenía un posgrado en economía en el MIT, déjenme enseñarles esta pantalla. Ahora mismo estoy en el sitio de la SOA, vi School Search. Voy a echar un ojo al directorio de escuelas en México. Dice San Marino, el directorio de escuelas en México que tienen la posibilidad de ofrecer validación, ahí está, validación por estudios aquí en las universidades.
sobre alguna de sobre los VEs, los Validation by Educational Experience de la SOA. Y miren, en particular está, por ejemplo, la Universidad de Anáhuac, ¿no? Y ahí en donde dice la Universidad de Anáhuac, voy a darle Select. Entonces, fíjense, aquí está, ¿no? La SOA ha dado por buenos los cursos de Economics. Ahí está, ¿no? Desde 2012 hasta 2020, el que se llamaba ECO 2202, que era Microeconomics, Macroeconomics, Matemáticas, no sé qué. Y miren, aquí hay uno, ¿no? De 2020 a 2025, Macroeconomía 1, Microeconomía 1 y así. Es decir, si ustedes estudian, por ejemplo, en la Anáhuac, ustedes tienen esa posibilidad de validar esa parte. Miren, por ejemplo, para la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, yo sé que hay gente ahora mismo de la Benemérita conectada aquí. Miren, pues está, por ejemplo, los Economics, Corporate Finance, Accounting and Finance. Ups, ese sí no, ¿no? Entonces, nomás hay que fijarse en esta parte del end date. Y bueno, pues así también para la gente que está conectada ahorita de otras escuelas, pues es cosa de que le piquen a esta dirección y que vean, miren, por ejemplo, de la Facultad de Ciencias de la UNAM, ¿no? Ahí está. Entonces, miren, aquí tiene iluminados estos, Economics, Corporate Finance, Accounting and Finance. Entonces, pues nomás hay que echarle un ojo a las fechas, ¿no? Y bueno, pues ustedes podrían acceder a esto. Por ejemplo, las personas que tomen accounting en la Universidad Nacional, fíjense, hasta el 31 de diciembre de este año, pueden validar esto. Por supuesto, y aquí es importante mencionar para no generar confusión entre las personas ni falsas esperanzas, solamente es candidato para recurrir a esta vía la persona que ya ha presentado y ha aprobado 2 de los exámenes de los que hablaba nuestro expositor. Sí, entonces, digo, para que no vayan así en desbandada, pues todos queremos. O sea, no, o sea, sí les van a validar, pero tienen que haber presentado y pasado 2 exámenes de la SOA previamente, ¿vale? Ok. Puede ser probabilidad y, gracias Siri, puede ser probabilidad y financial mathematics, pero bueno. Vamos a ver, el foro sigue abierto para recibir sus preguntas. ¿Alguien aquí en el salón quiere preguntar algo? Quiero hacer un comentario. ¿Clamar algo? Puedo hacer un comentario. Lo que yo quiero es darle una visión realista de la profesión, ¿no? Pero imagínense ustedes un juego de fútbol, ¿sí? Donde un equipo se mata, cada balón se matan por ganarlo y por anotar, ¿no? Y si el otro equipo toma el balón, todos corren. Bueno, así debe ser, así debe ser. Cuando tomen un examen, se van con todo, ¿no? Y no es fácil, pero se puede. Entonces no quiero que tengan la impresión de que no puedo, no. La impresión es esta, me va a costar mucho trabajo, pero lo voy a poder hacer. Acuérdense, si lo único que se acuerdan de esta plática es el teorema troncoso, yo creo que están ganando, ¿no? De que se puede, se puede. No es fácil, pero se puede. Entonces, no deben entrarle no deben entrarle con temor. No va a ser fácil, pero estoy absolutamente seguro que cualquier persona que esté en esta llamada, que esté comprometido a hacerlo, lo va a hacer. No me queda la menor duda. No sé si lo hagan muy rápido o despacio, eso no sé, pero de que lo hacen, lo hacen. Y se los digo por experiencia, no nada más la mía. Yo he visto gente que le ha costado mucho trabajo, lo han hecho y han tenido carreras de mucho éxito, de mucho éxito. Pero es como el fútbol, ¿no? O sea, hay que correrle, hay que sudarle. No es nada más de que pasa la pelota ya. Entonces quiero que por favor se queden con la idea de que si quieren, lo hacen. Pero hay que meter, como decía, ¿te acuerdas de esa canción, Daniel, de Emanuel? Hay que arrimar el alma. Sí. Ajá, hay que meterle el corazón, no hay de otra. Pero le meten el corazón y sale. Eso es.
Bueno, pues no sé si habrá alguna pregunta de parte. Sí, a ver, Toño tiene una pregunta. Adelante, por favor, Toño. Hola Carlos, ¿qué tal? Hola, Antonio, Antonio. perdón. Te quiero preguntar, ¿qué tan útil es que al presentar un examen te sirva la experiencia laboral? ¿Tú consideras que sí te sirve para esos exámenes o definitivamente crees que es mejor enfocarse en estudiar y únicamente con eso? Es una buena pregunta. La respuesta es, en cuestión de tener experiencia que te ayude a pasar exámenes, yo creo que no. Pero en Estados Unidos, no sé en México, porque yo nunca trabajé en México, pero en Estados Unidos, la experiencia laboral cuenta mucho. Es una, o sea, si tú tienes dos candidatos, uno con experiencia laboral y otro sin experiencia laboral, el que tiene experiencia laboral fácil va a tener la posición, ¿no? Entonces, es más, yo creo que eso es una muy buena opción, si puedes combinarlas. Okay. Pero me parece muy, muy importante. Es más, fíjate nada más, yo tengo hijos que están, un hijo mío está en la prepa, ¿no? Y yo le digo, debes trabajar. No tanto por el dinero, ¿no? O sea, pero trabajar porque es bueno, te da experiencia, te expone, ves cómo te trata la gente, ves qué les importa, ves todo eso. Eso vale mucho, 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 mucho. A veces más que los exámenes. Ok. Muchas gracias, Carlos. De nada. Muchas gracias, Toño. Muchas gracias, Carlos. Bueno, entonces, ¿alguien más quiere hacer una pregunta? Solo nunca. Ay, siempre están de preguntones, solo una pregunta. Bueno, está muy bien. Déjame darte las gracias, Carlos. Por supuesto, en nombre mío, pero también en nombre de la Facultad de Ciencias Actuariales en pleno, en nombre de mis estudiantes y en nombre de la Universidad de Anáhuac. Darte las gracias. Este seminario de investigación, de innovación, perdón, de visión actual sobre innovación, la investigación y el desarrollo, es el seminario de investigación de nuestra Facultad de Ciencias Actuariales. Y es muy importante tener pues presencia de personalidades como tú, Carlos. Entonces, pues muchísimas gracias por estar acá, por compartir con nosotros lo que sabes, tu conocimiento, tu experiencia. De verdad, lo valoramos mucho, lo apreciamos mucho y bueno, gracias. Hasta luego, Carlos. Y gracias, saludos a todos. Suerte. Gracias. Gracias.